Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio de encuentro, este conversatorio, impulsado desde hace bastante tiempo con Mariana Schenone de Edutrama, con Andrea Saldarriaga, colega del BID, y fundamentalmente con la Secretaría de Educación Nacional, con quien venimos trabajando juntos desde hace bastante tiempo. Así que bueno, mi nombre es Tamara Binacur, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo quisiera darles la bienvenida a este conversatorio sobre educación inclusiva para personas con discapacidad en Argentina. Le doy la bienvenida también a quienes nos están acompañando en forma remota. Y quisiera solamente pasarle la palabra a Eduardo Arraiza, especialista senior en operaciones del BID en Argentina, para que nos dé un marco institucional, y posteriormente al secretario de Educación Nacional, que es un privilegio que pueda estar acompañándonos justo el día de hoy, que sé que tienen Consejo Federal en un ratito, para que también le dé un marco institucional al trabajo que vamos a estar desarrollando a lo largo de la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. También estoy aquí para darles la bienvenida en nombre de nuestra representante, Viviana Albajart, la representante en Argentina, que por temas de agenda no está en estos momentos en el país. Me pidió que extienda esta bienvenida por digamos, el tema tan importante que nos convoca hoy, que es la educación inclusiva para personas con discapacidad. Es un tema muy, quizás, poco tratado, con bastante poco espacio en agenda, pero que merced al liderazgo de la Secretaría de Educación, del Secretario de Educación, y también con algún apoyo del BID, está cobrando cada vez más espacio, y eso es muy importante. Esta agenda se da dentro del marco del Plan de Alfabetización Nacional, y por supuesto a nosotros, con todo lo que también estamos trabajando en educación, no solamente en discapacidad, con proyectos del banco, proyectos de inversión del banco, también es un tema que nos enorgullece mucho poder acompañar. La agenda de hoy va a ser intensa, por lo que me confió Tamara. Vamos a desarrollar temas vinculados a ejemplos regionales, políticas educativas, lineamientos educativos que garanticen la inclusión de personas con discapacidad, y eso también con una mirada muy federal, recorriendo, digamos, distintas experiencias en diferentes provincias, jurisdicciones, experiencias regionales. También vamos a tener la suerte de escuchar a un especialista como Mel Ainscow, quien va a dar una mirada integral respecto de los desafíos y aprendizajes en la promoción de sistemas educativos inclusivos. Y también vamos a hacer una reflexión sobre sistemas de información, algo que también desde el banco venimos trabajando mucho, sistemas de información disponibles y posibilidad de mejorarlos. Solamente para eso, para transmitirles nuestro beneplácito y nuestro placer de tener esta actividad aquí, acompañados y apoyando las actividades de la Secretaría de Educación. Así que sin más, señor secretario, todo suyo. Bueno, gracias. Una alegría enorme estar de nuevo acá, creo que ya es 1 o 2 veces en este año y pico. Lamentablemente ahora tengo que salir medio corriendo porque a las 10 tenemos Consejo Federal, que saben que vienen mensualmente todos los ministros. Es un lindo lugar para hacer política educativa colegiada, así que siempre lo cuidamos. Así que por eso es que estaré poco tiempo aquí. Pero simplemente 3 o 4 ideas que me gustaría aportar, si se quiere, a la conversación, desde lo que estamos trabajando con Freddy y obviamente desde el tono que le damos a la política educativa desde el gobierno actual. Lo primero, me parece, es señalar que la inclusión es para la persona y no la persona para la inclusión. Perdón si parece raro lo que estoy diciendo, pero en educación muchas veces, como en todo el campo de la política y de la cultura, se generan ciertas modas o perspectivas que finalmente pasan a tener como sentido en sí mismos y no al servicio siempre de la persona, que es lo que nos tiene que exactamente y de ninguna manera nunca dejar de olvidar que está en el centro de la educación. Entonces, nuestras reflexiones sobre cómo incluir,
las personas que tienen discapacidades u otras situaciones que requieran de inclusión. En última instancia, habría como dos caras de la misma moneda. Para que todos podamos desarrollarnos al máximo posible, todos debemos ser incluidos en el sentido de una pedagogía que logre que efectivamente nuestras potencialidades se desplieguen. Si no se atienden nuestras formas de ser, nuestras particularidades, si no se incluyen en el despliegue de la comunidad educativa, va a ser difícil o más difícil que cualquiera de nosotros, no importa sus dificultades o sus talentos, pueda ser incluido. Entonces, en ese sentido, me parece que siempre poner en el centro que lo que nosotros tenemos que lograr es el máximo potencial y desarrollo de las personas, de nuestros alumnos, y en ese sentido nos organizamos para eso en función de cualquiera sean o sus discapacidades o sus capacidades, porque todos tenemos también capacidades a desarrollar, obviamente, podemos tener dificultades, pero también capacidades. Y entonces en ese sentido es que yo insisto en esta idea de que la inclusión sea para la persona. Nos ha pasado, por ejemplo, cuando la noción de inclusión se ha reducido a, por ejemplo, lograr que los chicos transiten los niveles educativos y, por ejemplo, lograr que las tasas de asistencia escolar sean buenas o la graduación sea buena. Finalmente eso termina, al estar reducido y no interrelacionado con otros elementos del desafío educativo, termina siendo, como sabemos muchos, una inclusión medio falsa, porque estamos contados adentro, pero después no aprendemos. Entonces, en ese sentido, cuidar de que el foco siempre sea el aprendizaje máximo posible de las personas, y entonces nos organizamos en función de eso y no dogmatizamos o reducimos políticas a algunas palabras clave que por simplificación terminan no siendo integrales y por lo tanto justas y en otro sentido también eficientes. Justo ahora, mañana Daniel Innerarity, que es un filósofo vasco que yo cito bastante, está en la Argentina y él hay un libro que tiene que se llama Teoría de la Democracia Compleja, que es interesante porque al principio de todo señala que para que una política sea efectiva en un mundo tan complejo como este, justamente lo que hay que evitar es la simplificación. Entonces no hay una solución institucional o una solución política para este tipo de problemas, sino que lo que no tenemos que hacer es simplificar, sino complejizar sin complicar, que no es lo mismo, complejizar sin complicar para que efectivamente la política tenga una multidimensionalidad que la vuelva efectivamente inclusiva en la realidad. Por lo tanto, eso implica ampliar también la mirada de la inclusión. A mí me parece muy válido, por lo menos desde el punto de vista filosófico, técnicamente se me puede escapar, pero desde el punto de vista filosófico, esta idea de que cualquier educación que sea buena y que sea integral, necesariamente tiene que ser inclusiva, en el sentido amplio del término. Luego tendrá las particularidades propias de los desafíos de quienes tienen alguna discapacidad, pero efectivamente nuestro problema tiene que pasar, o nuestro desafío tiene que pasar por no, y perdón si también técnicamente está mal expresado, pero por no causar la discapacidad o no causar las dificultades de aprendizaje. También de acuerdo como nosotros organicemos nuestras comunidades educativas y nuestro sistema, en algún sentido podemos no estar abiertos o no ser inclusivos de personas que tienen desafíos, pero también los podemos causar, como sabemos, a lo largo de un sistema educativo que tiene muchas ventajas, pero también a partir de modos muy homogéneos de desarrollar la enseñanza, finalmente terminan siendo causa de desaprendizajes y no de aprendizajes. Entonces ahí también tenemos que hacer un cambio. Y en ese sentido, si yo quisiera de nuevo, como hago siempre, y algunos ya estarán cansados, incorporar la palabra libertad y vincularla con este tema, pero no forzadamente, sino porque un sistema educativo y una política educativa y una escuela va a ser inclusiva cuando promueva la libertad de todos sus actores
Y precisamente al promover esa libertad de aporte de los estudiantes, de los docentes, de los directivos, de todos los agentes educativos, cuando promueve y habilita una diversidad de iniciativas, la capacidad de cooperar y de trabajar juntos, etcétera, etcétera, es cuando esa escuela se vuelve más rica y más atenta a la realidad de quienes tienen que aprender con nosotros. No sé si me logro explicar. Entonces la libertad, más allá de que en educación lamentablemente es un término que aparece poco, bueno, el otro día lo comentaba también, están ya hartos de que yo cualquier documento educativo, cuando aparece el PDF, pongo en el buscador la palabra libertad y casi nunca aparece más de 1 o 2 veces. O sea, es una cosa, es una especie de fallecimiento de la palabra libertad dentro de los documentos de educación, que es llamativo, tiene una explicación que no es de conspiración, sino que tiene que ver mucho con la hegemonía de ciertos conceptos, de ciertas palabras que se dan en el mundo académico y político, pero es una lástima porque se genera como una idea de que la libertad se opone a la igualdad y a la justicia. Es una cosa muy rara cómo se ha instalado esa mirada. Y lo que no se percibe es que una escuela menos libre, un aula menos libre, una política educativa menos libre, es finalmente una política, un aula y una escuela en donde la gente va a aprender menos y va a incluir menos. Porque si nosotros no desplegamos las posibilidades creativas de las comunidades, lo que pasa es que hay menos educación y al haber menos educación hay menos aprendizaje y por lo tanto hay menos inclusión y menos capacidad de crear para poder lograr que todos aprendan. Por eso en ese sentido tenemos que integrarlo y no oponerlo. Insistir entonces que la inclusión educativa va a ser el efecto de instituciones ricas, creativas, libres, abiertas, preocupadas por la justicia. Finalmente, en ese sentido, tenemos que promover nuevos marcos. Sabemos que en la medida que tengamos marcos escolares rígidos, se vuelve muy difícil la inclusión, porque la homogeneidad es contraria a la capacidad de poder incluir. Entonces, ahí tenemos un desafío enorme, particularmente en el nivel medio y superior. Nivel inicial y primario siempre es un poco más flexible a otras posibilidades, pero tenemos un problema serio de que los marcos institucionales de la educación secundaria y superior todavía son muy homogéneos, muy rígidos. No estamos logrando que la política educativa por el momento, porque además esto tiene que ver con las condiciones laborales, tiene que ver con las formas de pagar salarios, con el uso del tiempo y del espacio, con la arquitectura escolar, vaya si no. Todo eso nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a promover para que cambie en un contexto muy difícil, porque es un problema no solo argentino, sino de todo el mundo. Así que ahí también tenemos otro foco, que es no caer en el voluntarismo de creer que este tipo de desafíos se van a solucionar de forma como solo individual y subjetiva. Tenemos que lograr cambiar estructuras objetivas, económicas, institucionales, materiales, etcétera, para poder modificar y acompañar y no solo creer que es un problema individual o de las personas sumadas, sino que si no cambiamos ciertos marcos de la dinámica del comportamiento humano, va a ser más difícil que eso se despliegue. Bueno, y finalmente tenemos que conocer mucho las nuevas prácticas. Para mí también hace tiempo que hacer política educativa implica dedicarse mucho tiempo y por eso siempre agradezco a Freddy que está atento y tiene esa tradición. Bueno, y con Tamara también, que nos conocemos hace tiempo, de conocer nuevas prácticas, por eso es potente lo que van a hacer acá. Conocer lo que está pasando en la Argentina, en todo el país y conocer lo que sucede en la región y en otros lugares. Bueno, es clave para abrirnos la cabeza, estar siempre atento a buenas prácticas y es la mejor manera tal vez de promover la creatividad, la libertad, etcétera, la justicia en la política educativa. Así que bueno, termino solo señalando que también es clave, algo que en el Estado no es fácil, en general en toda institución grande no es fácil, que es trabajar junto con otros. Freddy está muy preocupado de trabajar con otros organismos estatales para que colaboren y nos den ideas vinculados a este desafío, obviamente también con el BID y otros organismos también.
internacionales o regionales o organismos de la sociedad civil. Saben que nosotros insistimos mucho en el concepto de sociedad educadora, así que eso implica un entramado en red de la política educativa. Y bueno, y por último agradecerles que se dediquen a este tema. Uno está más de paso, yo no soy un especialista, así que en realidad mi gratitud es con ustedes, y en el sentido de que muchos vienen luchando hace tiempo, muchos conocen el tema, se han dedicado, lo van a seguir haciendo y en realidad son como ese humus que va a producir un verdadero cambio en la medida que nosotros también ayudemos y colaboremos desde la política. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y una alegría enorme estar acá, aunque sea ave de paso, lamentablemente, pero una enorme alegría poder acompañar por lo menos este ratito. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Eduardo y a Carlos por acompañarnos. Y de esta manera damos inicio entonces a este conversatorio, ya pasando al primer panel, que va a estar, que es sobre principales dimensiones para sistemas educativos inclusivos. En este panel menciono quiénes van a estar y ahí ya nos bajamos y damos el pase a quienes van a estar acompañando. Este panel va a estar moderado por Andrea Saldarriaga y va a estar integrado por Romina Núñez de Andís. Van a estar participando Alfredo Hernán Calvo y Ana Municio de Escuela 21 en forma remota y Alfredo Bota, subsecretario de Políticas e Innovación Educativa. Ahí ya los dejamos. Gracias.